Bueno, eh, debido a problemas técnicos y fallo humano, es decir, eh, se me olvidó darle a la grabación para que se iniciara cuando comenzamos la segunda parte de la sesión. Pues esto lo hago a posteriori, ¿vale? Para completar o tratar bueno, de completar esa información que falta, que no ha quedado grabada. Evidentemente hay cosas que no puedo reproducir porque surgió pues, dentro del debate, ¿no? Y de las preguntas que se fueron planteando. Entonces, sí recuerdo que la segunda parte de la sesión la iniciamos respondiendo a una serie de preguntas que se habían ido formulando en el chat. ¿Vale? Eh, Había una cuestión importante que había que recoger, que la planteaba Miriam, y tenía que ver con eso que se llaman relaciones duales, ¿no? Las relaciones duales se producen cuando desempeñamos dos roles distintos pero que no son compatibles uno con el otro. Es decir, cuando actuamos como terapeutas no podemos hacer a la misma vez de peritos. Esto pues es evidente porque como terapeutas estamos influidos pues, por una relación que hemos establecido con la persona a la cual estamos tratando y por tanto la objetividad que se le presupone, pues se le supone que tiene que tener un perito, pues se ve afectada, ¿no? Por esa relación que durante un tiempo pues, se ha ido estableciendo con la persona. Evidentemente, esa es una de las razones por las cuales ningún informe de tratamiento o que hagamos a un paciente puede ser considerado como un informe pericial, porque va a estar viciado, ¿no? por esas emociones que se han ido desarrollando a lo largo de la terapia y que por tanto afectan a la objetividad del profesional que emite ese informe. Por lo tanto, pues no vamos a poder dar respuestas probablemente a determinado tipo de preguntas que surjan dentro del contexto del juicio y de una forma objetiva. Por eso, nunca un terapeuta podrá hacer o desempeñar una función de perito, ¿no? La otra cuestión es cuando eres perito y después si puedes o no ser terapeuta de esa persona a la cual has peritado, ¿no? En principio, la recomendación es que mientras el juicio no se haya celebrado, pues tú no debes de participar eh, como terapeuta, ¿no? No debes ejercer de terapeuta. Es más, incluso después de los juicios, eh, la recomendación es que sea otro profesional, en caso de que haya que intervenir, quien lleve pues, el tratamiento de esa persona, porque se puede entender que puede haber algún interés en la función que se hace como perito de recalcar la necesidad del tratamiento y, por tanto, forzar un tratamiento con ese mismo profesional, ¿no? Eh, por lo cual, pues bueno, aunque después de que se haya celebrado el juicio y haya habido una sentencia, digamos que la persona es libre de escoger con quién se quiere someter a terapia y nosotros pues ya estaríamos liberados, ¿no? De esa función pericial, porque ya se ha juzgado el hecho en sí. Bueno, pues un poco para preservar también pues la profesionalidad, no se recomienda que sea el propio perito quien lleve el tratamiento de la persona a la cual ha peritado, ¿no? Pero, insisto, no hay ninguna incompatibilidad siempre que haya ya una sentencia, igual que podrías escoger a un psicólogo, pues te puedes escoger a ti como terapeuta. La otra cuestión que creo recordar que se planteó al inicio de la segunda parte de la sesión y que dio lugar a un debate bastante muy interesante está relacionada con la posibilidad o la opción de firmar
como un segundo perito o un informe donde tú no has participado en lo que es el proceso de evaluación. Esto suele ser bastante frecuente en el ámbito forense, porque no siempre el informe debe ir firmado por un perito. Hay veces que se requiere la firma de dos peritos, pero no van a estar presentes dos profesionales en el proceso de evaluación. Normalmente es un profesional quien está presente, quien elabora el informe, y a posteriori un segundo profesional firma conjuntamente dicho informe, como dándole validez, ¿no?, a ese trabajo que se ha hecho y ratificando que las conclusiones a las cuales ha llegado el compañero pues están acorde, se hace una revisión de toda la documentación, de las pruebas que se hayan pasado, etcétera, y al final pues uno firma como perito adicional, ¿no?, o perito de contraste o perito validador. En el ámbito profesional, más del día a día, no suele ser frecuente que se solicite pues, una segunda firma, ¿no? Salvo que pues, uno quiera tener pues, una supervisión y, y que alguien ajeno, externo a esa intervención que tú has estado haciendo, pues valide que tus resultados son acorde a la metodología que se ha utilizado y que esa segunda persona obtiene los mismos resultados o llega a las mismas conclusiones sin que haya tenido que ver a esa persona o personas que se han evaluado, ¿no? En este sentido, claro, estaríamos contraviniendo una de las reglas del código deontológico que nos dice que no debemos informar acerca de nadie que no hayamos evaluado. Aunque metodológicamente y técnicamente podamos hacer ese tipo de evaluaciones, nuestro código nos dice que sin ver a la persona no podemos emitir un informe de ella, ¿no? Eso nos pone en una tesitura donde a lo mejor si nos preguntan de alguna forma la peligrosidad, el riesgo de reincidencia de una persona, existen determinados tipos de instrumentos que podemos aplicar, recopilando datos, y sin necesidad de ver a esa persona podemos emitir un riesgo de peligrosidad, ¿no? De hecho, pues bueno, la policía muchas veces, utilizando el PICAP o cualquier otro instrumento de predicción del riesgo de violencia hacia la pareja habitual, pues no es necesario ver al supuesto agresor para ir valorando si existe un riesgo mediante una serie de indicadores y al final pues emitir una opinión profesional sobre cuánto es el riesgo, ¿no?, que tiene esta persona de volver a agredir a su pareja o de volver a cometer un acto delictivo, ¿no? Esos son casos muy particulares que es poco frecuente verlo en la práctica profesional, sobre todo si nos dedicamos más que nada al ámbito sanitario o al ámbito clínico, ¿no? Suelen ser casos que se suelen ver más cuando además tenemos una práctica a nivel forense, a nivel judicial, y estamos acostumbrados a hacer informes periciales. Si no recuerdo mal, eso generó un debate donde, bueno, diversos compañeros estuvieron aportando sus experiencias y al final del debate pues se llegaron a una serie de conclusiones, de pautas a seguir y de qué procedimientos serían los más adecuados. En este caso el problema se planteaba en el ámbito educativo, y también en relación a qué se tiene que informar y cómo informar. Ese contenido, ¿no?, del informe, donde hay veces que a lo mejor determinado tipo de información, como puede ser un diagnóstico o de TDAH, de psicosis, me puede hacer que se le coloque una etiqueta a la persona y que esa etiqueta la vaya acompañando a lo largo de gran parte de su vida, ¿no? Si se da un diagnóstico a un menor pues de TDAH, eso es muy habitual que vaya pasando de curso a curso
y que ya no se le vea como un alumno con una serie de necesidades particulares de cara al aprendizaje, sino como un alumno que tiene un TDAH y que, por tanto, pues puede ser problemático en clase y estigmatizar al alumno, de manera que se genera pues un etiquetado y una respuesta en el entorno escolar que es perjudicial, ¿no? para el menor. Entonces la compañera planteaba de hasta qué punto, siendo tú conocedor de esa información y del impacto que puede tener sobre el menor, hay que ponerla en un informe que va a ir a una serie de profesionales de otro ámbito, profesores, claustro académico, y que pueden generar más perjuicio que beneficio, ¿no? Esos son ese tipo de cuestiones que entrarían dentro de los dilemas éticos o ver que fundamentalmente qué es lo mejor en este caso para el menor o para la persona a la cual se está evaluando y que se llega a un diagnóstico que puede ser contraproducente bueno, para la propia persona, ¿no? Ese es el gran problema de los diagnósticos tal y como ahora mismo está planteada pues por la DSM-5 o la CIE-10, próximamente CIE-11. Bien. Vamos a continuar con lo que sería el curso, la parte que no quedó grabada, ¿vale? Hasta ahora habíamos abordado diversas cuestiones relacionadas con el informe en general, y habíamos abordado el informe oral, que es algo que se practica habitualmente en cualquier sesión que tengamos, devolviendo una información de una forma determinada para que la persona pues, lo comprenda y no generar falsas expectativas. Pero el informe psicológico por escrito normalmente suele generar mucho mayor rechazo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, si esto lo cuento, lo hablo, salvo que me estén grabando, no va a quedar nada que diga que yo he dicho tal cosa o tal otra, o la forma de decirlo. En un informe escrito todo queda ahí reflejado y por tanto es muy importante tanto lo que ponemos como lo ponemos. Al final, el informe psicológico no es más que tratar de plasmar por escrito pues toda una serie de datos, de información que hemos ido obteniendo por diversos medios, a través de la observación de la persona a la cual estamos evaluando, a través de los resultados de las pruebas y test que le hayamos pasado a esa persona, a través de las entrevistas que hayamos mantenido con esa persona o con otras personas que nos hayan proporcionado datos sobre el estado en el que se encuentra, ¿no? Por tanto, sería como un resumen, la culminación de todo ese proceso evaluativo desde el punto de vista de la psicología, donde sintetizaremos e integraremos todos los datos que hemos tenido a lo largo de las pruebas, de las entrevistas y de los datos que hemos ido obteniendo de otras fuentes, ¿no? El informe psicológico escrito, además, tiene unas características que no podemos perder de vista, ¿no? Por un lado, se trata de un documento científico y, por tanto, debe de ajustarse lo más posible pues a una serie de criterios que la comunidad científica pues, ha consensuado que debe de reunir el informe en sí, ¿no? Por ejemplo, pues tiene que tener un encabezado donde se identifique al profesional que emite el informe, la cualificación que tiene, donde se identifique la persona a la cual se va a evaluar, donde se indique cuál es el objeto o la finalidad de ese informe, donde se haga explícitamente y muy claramente mención de la metodología que se ha seguido para en la elaboración de ese informe y una serie de resultados que son pues, los datos ordenados, ¿no? De todo ese proceso de evaluación y finalmente pues, una serie de conclusiones que estarán relacionadas con el objeto del informe y
puede ser también necesario pues, una serie de recomendaciones y que van a ir recogidas en ese informe, ¿no? Por otro lado, también se trata de un documento legal. En el momento en que nosotros firmamos ese documento, pues la persona puede o bien quedárselo para sí a título de información o bien aportarlo en distintos organismos, que si no sabemos a dónde va a ir, pues ese informe puede estar o pasar por muchas manos y cumplir y tener una función legal que tenga después un impacto en la vida de la persona, ¿no? Por eso es muy importante que cuando hagamos algún tipo de diagnóstico, pues esté suficientemente respaldado por variedad de datos que nos confirmen que efectivamente esa persona pues, presenta tal o cual trastorno, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del informe psicológico escrito? Bueno, en primer lugar, ya lo he mencionado anteriormente, es responder a una serie de cuestiones que son los que motivan ese informe. Puede ser una petición pues, de cómo ha sido el tratamiento o un informe de alta, ¿no?, de esa persona a la cual tiene derecho. Eh, Según la ley de autonomía del paciente, nos puede reclamar un informe donde hablemos del proceso que se ha seguido, la metodología, las intervenciones que se han llevado a cabo, los logros que se han conseguido, lo que no se ha conseguido, y finalmente, pues bueno, el motivo de alta, que puede ser pues por mejoría sustancial, por desaparición de la sintomatología con la cual acudía a nuestra consulta, o porque la persona ha decidido que va a dejar de continuar con la terapia por los motivos que sean, ¿no? O que va a cambiar de terapeuta, o que ya no tiene, económicamente no puede hacer frente a, a los costes de la terapia, o que simplemente pues, no ha habido una conexión adecuada con el terapeuta y prefiere intentarlo con otro profesional. La finalidad del informe también es hacer una descripción de la persona evaluada para que quien lea dicho informe se pueda hacer, pues, en las pocas páginas que tenga el informe, una idea aproximada de los puntos fuertes y débiles de esa persona, cuáles son los elementos que en su vida han tenido mayor influencia para su desarrollo, que han podido marcar la presencia o no de determinado tipo de patologías, en fin, básicamente pues hacer una serie de descripciones para que podamos entender y conocer un poco mejor a esa persona, ¿no? Lógicamente, esa información debe organizarse de una forma adecuada que nos ayude o ayude a la persona que está leyendo el informe pues a entender, ¿no?, cómo se ha ido desarrollando la vida de esa persona y cuáles son los resultados de la intervención que se ha seguido o las recomendaciones que se hacen, ¿no? Y por último, precisamente están esas recomendaciones en caso de que sea un informe de evaluación para un tratamiento posterior, o en caso de que sea un informe de alta, pues se puede dar una serie de recomendaciones, pues de seguimiento cada cierto tiempo, o de que se recomienda bueno, que haga determinado tipo de actividades posteriormente al alta. Se, se me hace complicado hablar aquí solo, porque quiera que no, el ver las pantallitas durante la exposición, pues anima mucho, ¿no? Esto es como enfrentarse solo a a un gran reto, ¿no? No tengo un feedback de cómo está reaccionando las personas. Pero bueno, se trata de buscar una solución al problema que he tenido a la hora de grabar esa primera parte de la segunda sesión. Bien. Antes hemos mencionado que bueno, nuestro informe puede ser leído por diversidad de profesionales y de personas, ¿no? Principalmente en nuestra área, nuestros informes pueden ser
leídos pues, por profesionales de los servicios sociales, por profesores, por padres y madres que solicitan información sobre sus hijos, por jueces y abogados en caso de que sean peritajes, y dentro de este núcleo también estarían otros compañeros nuestros, peritos, que pueden ver nuestro informe y hacer las críticas que estimen oportuno. Por eso es tan importante que los informes pues, se ajusten a las recomendaciones del método científico y que reúnan unas mínimas características para que no puedan ser tachados de acientíficos o de poco científicos, ¿no? Pueden ser leídos por orientadores escolares, por neuropsicólogos o por otros profesionales de la salud en su amplio espectro. Luego, por ese motivo, si conocemos a qué profesionales van a ir dirigidos los informes, pues podemos adaptar nuestro lenguaje pues a un lenguaje más o menos comprensible, evitando la utilización de excesivos términos técnicos, o bien podremos hacerlo un poquito más técnico, de manera que el profesional que lo lea pues va a entender, si sabe de la materia, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta acerca del informe psicológico escrito? Vale, ya de alguna manera ha anunciado que tiene que tener un lenguaje claro y sencillo, lo cual no quiere decir vulgar y poco científico. Si tenemos que utilizar un término científico, lo pondremos, pero a la misma vez explicaremos a qué nos estamos refiriendo. No podemos dar por hecho que si pongo en un informe pues que tiene un bajo nivel de empatía, pues que todo el mundo va a entender qué significa empatía. O si hago referencia a otros términos desde el punto de vista psicológico, como la transferencia, la contratransferencia, según el modelo en el que yo me mueva, un modelo conceptual, puedo manejar una serie de términos y no puedo dar por hecho que todo el mundo, incluso profesionales de nuestro mismo ámbito, va a entender adecuadamente lo que quiero decir con ese término. Por tanto, si decimos que la persona es poco empática, tendremos que poner entre paréntesis a qué nos referimos con eso de empatía, ¿no? Igual que con la empatía, cualquier otro término que utilicemos, ¿no? Tiene que ser ajustado a una estructura que ya la hemos anunciado o nombrado brevemente y que veremos a posteriori, ¿no? Debe explicar y contestar de forma clara, concisa y concreta, las preguntas que nos hayan formulado en el caso de un peritaje, o las preguntas que nos haya formulado la persona que viene para la evaluación y que quiere que le emitamos un informe. Informe de inteligencia, de estado psicológico general, lo que sea, pero debe dar respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no? La siguiente consideración que hay que tener en cuenta es que debemos basarnos en evidencias contrastables, no solo porque el método científico así lo recomienda, ¿no? Sino porque es que, de alguna manera, en el informe lo único que recogemos son inferencias, deducciones, yo creo que, al final acaba siendo una opinión acerca de algo que hemos observado, que hemos interpretado, pero que no se basa en evidencias contrastables, ¿no? ¿Qué es una evidencia contrastable? Pues una evidencia contrastable es algo que podemos observar en varios momentos distintos y que lo hemos observado varias veces. Una evidencia contrastable son los resultados de un cuestionario, aunque ya sabemos que existen márgenes, ¿no? Eh, en el que en un corto periodo de tiempo, pues a lo mejor las respuestas a un cuestionario no son las mismas, pues porque ha habido una evolución en la persona, pero sabemos que es muy raro que si una persona está deprimida en un momento determinado, a la semana siguiente de esa evaluación, pues vaya a estar como una rosa estupendamente y la depresión haya desaparecido por completo, ¿no? Esperamos que o haya una mejoría o un empeoramiento, porque sabemos que eh, los trastornos como la depresión, la ansiedad, pues siguen ciclos, ¿no? Y por tanto,
siempre debemos remitirnos a las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que se suele recomendar? Se recomienda que toda información que vaya recogida en un informe de carácter psicológico, obviamente, esté fundamentada en al menos en tres fuentes de información distintas y que apunten en el mismo sentido, es decir, la convergencia de los datos, ¿no? Y esos datos, pues ya hemos visto que los vamos a tener de las entrevistas, de la observación, de las pruebas, de informes anteriores, de información que nos proporcionen otras personas que conozcan a la persona evaluada. Cuantas más fuentes de información nos indiquen que está presente, por ejemplo, sintomatología depresiva, pues lógicamente con mayor rotundidad podremos afirmar que esa persona presenta síntomas depresivos, ¿no? Eso también nos ayuda a evitar las imprecisiones, ¿no? El podría ser, me parece a mí que, eh, resulta ese tipo de expresiones dentro de un informe por poco más que menos que quien la lee dice, bueno, pues esto es como la bola de cristal, ¿no? O el horóscopo que podemos leer muchas veces en los periódicos, ¿no? Las personas lo que requieren fundamentalmente es la confirmación de una serie de hechos y les cuesta mucho trabajo entender pues que determinadas cosas pueden ser de una manera en un momento determinado y poco tiempo después cambiar, ¿no? Quieren aseveraciones, ¿no? Se encuentran más tranquilas y tú le dices, pues mira, tú lo que tienes es un trastorno X. Tú le dices, pues mira, podría ser esto, podría ser lo otro, parece ser que apunta hacia aquí o hacia allá. Eso, esa ambigüedad, pues genera mucho estrés, ¿no? Y las personas habitualmente tendemos a pensar que en la base de la solución al problema está el que de con lo que a mí me pasa. Como si fuéramos un coche, vamos al taller y mira, esto le falla la bomba de la gasolina, ¿no? Y por eso no tira bien el coche. Pues cuando vamos al médico, vamos buscando lo mismo. Doctor, ¿qué me pasa? ¿Vale? Porque eso nos hace sentirnos como más tranquilos, porque si saben lo que me pasa, entonces me pueden tratar. En psicología no siempre es así, lo sabemos todos, ¿no? En psicología las relaciones causa-efectos unilaterales y directas pues difícilmente se van a observar con mucha frecuencia, ¿no? Hablábamos durante la sesión que efectivamente la psicología es una ciencia pero que utiliza el método correlacional. ¿Qué quiere decir? Pues que habrá veces que no siempre que ocurra A va a ocurrir B. Hay que hacer un estudio, una valoración, y si podemos llegar a decir que es muy probable que cuando esto ocurra, pues después ocurra esto, pero no podemos decir siempre que ocurra esto, va a ocurrir esto otro. Y eso pues muchas veces genera inseguridad y hace que la percepción que se tenga de nuestra profesión por parte de muchas personas, pues sea que un poco como que más o menos que no damos muy bien con la tecla, ¿no? O que damos muchas vueltas y al final no acabamos de concretar exactamente qué es lo que le pasa o no le pasa, ¿no? Bien, en un informe no debemos incluir aspectos irrelevantes. Es decir, si la persona me cuenta, pues, sea algo que le haya ocurrido en su vida, ¿no? Dentro del contexto de la entrevista, pero que no tiene nada que ver con lo que le pasa, pues evidentemente no lo voy a incluir en el informe, no tiene mucho sentido ponerlo, ¿no? El informe debe ser coherente, incluso cuando podamos encontrar datos contradictorios los unos con los otros, ¿no? Esos datos contradictorios tendremos que darle una explicación coherente de manera que se entienda pues, por qué una persona puede puntuar el factor extratensivo en el 16PF y después mostrarse como una persona tímida y con pocas habilidades sociales, ¿no? Es un ejemplo que se me está ocurriendo, ¿no? Por tanto, si esa contradicción
la encontramos, pues no podemos limitarnos a decir, aquí puntúa esto quiere decir que es una persona reprensiva, y 2 párrafos posteriormente decir que es una persona tímida y encerrada en sí misma, ¿no? Tendremos que darle una explicación a esa contradicción. Debemos evitar incluir juicios de valor y opiniones personales. Nosotros no estamos ahí para opinar o para valorar desde un punto de vista más subjetivo lo que puede estar ocurriendo o no, ¿no? Si yo pues tengo una hipótesis de trabajo que, bueno, que los problemas que presenta la persona a la cual estoy viendo pues están vinculados pues a un déficit en los apegos por la relación que tuvo durante su infancia con sus principales figuras cuidadoras. Bueno, pues eso es una hipótesis que después tendré que contrastar y ver si realmente eso ha sido así o no. ¿Vale? No me basta con que me diga, pues es que yo, mi madre o mi padre, pues no sentía afecto hacia mí, yo no me he sentido vinculado hacia esa persona y tal, ¿no? No ha cuidado de mí. Bueno, vamos a ver, porque muchas veces sabemos que las percepciones que se tienen a esas edades pueden estar muy distorsionadas, pueden estar influidas por muchos elementos y que realmente no haya pues problemas en la vinculación afectiva, aunque el resultado sea pues esa idea, ¿no? que el paciente tiene de no haber sido querido o no se ha sentido querido por sus padres, ¿no? En cualquier caso, evitar juicios de valor y opiniones personales. Y por último, no se trata de hacer un alarde de productividad literaria, ¿no? No tengo que escribir ni una gran cantidad de folios, ni además utilizar pues, figuras retóricas desde el punto de vista literario. Es decir, tenemos que ser lo más simple y lo más concreto posible, ¿no? No andarnos por las nubes y adoptar las cosas. Si una cosa se puede decir de una forma simple, no lo voy a hacer más complejo, ¿no? Y tampoco pues vamos a vender cuánto sabemos acerca de una materia, ¿no? Lo mismo que, bueno, pues en nuestra presentación en un informe, ¿no? Pues ponemos, pues somos licenciados, graduados o especialistas en psicología clínica, psicólogo general sanitario y tal, pero no ponemos todo nuestro currículum. Pues igualmente tampoco tenemos que hacer alarde a lo largo del informe de que, pues como dice en la ponencia que di en tal sitio, tal, esto es propio de personas, tal. Eso hay que evitarlo, ponerlo en los informes. Bien, para todos y todas las que estéis interesadas e interesados en ahondar más en estas cuestiones que, bueno, entiendo que daría a pie para otro módulo, ¿no? Adicional, ¿no? No. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a estos 2 libros, ¿no? El primero de ellos, Evaluación psicológica, procesos, técnicas y aplicación en áreas y contextos. Es una obra muy reciente de, donde Carmen Moreno Roset, que ha sido la coordinadora y compiladora, ¿no? de la obra, pues ha dedicado mucho tiempo y me consta porque, bueno, he tenido la oportunidad, y aquí me voy a vender un poquito, ¿eh? He tenido la oportunidad de colaborar en este manual. Y bueno, ¿qué voy a decir de él? Pues a mí me parece un excelente manual, muy práctico, muy concreto, muy clarificador. Y a lo largo de este manual se habla de todo lo que es el proceso de evaluación psicológica, y además hay un apartado práctico única y exclusivamente dedicado a lo que es el informe en psicología y en distintos ámbitos, ¿no? Ahí podéis encontrar modelos de informes para el ámbito forense, para el ámbito clínico, para el ámbito de la seguridad. Eh, eh, esto lo diré.
el tema de los coches, ¿no? El carnet de conducir o el permiso de armas. Encontraréis modelos de informes para selección de personal. Es decir, una variedad que resulta muy útil y además se tiene la posibilidad de que si uno lo adquiere, pues viene con un código que te da acceso a material adicional que está colgado en la página web de la editorial Sainz y Torres, ¿no? El otro libro del que os pongo la fotografía es como su nombre dice, es clave. ¿Vale? Es un libro editado por Portea, elaborado por el equipo de Kaufman, donde se habla muy pormenorizadamente de los requisitos de los informes de evaluación y donde además se dan muchas pistas y muchas claves para cómo plasmar la información que quiero plasmar, ¿vale? Y evitar pues, redundancia, evitar pues, errores que tienen que ver con el uso gramatical, o con la retórica, o también se enseña y se dan ejemplos de cómo aunar información contradictoria, cómo a partir de una hipótesis podemos reflejarla en un informe y determinar en qué nos basamos para concluir en ese sentido. La verdad es que es un libro muy, muy, muy aconsejable que todos tengamos en nuestras manos. Vale. Creo recordar que aquí fue el punto donde empecé a grabar, ¿no? Evidentemente, al hacerlo desde la comodidad de mi casa, pues ha ido todo mucho más rápido, porque bueno, no ha habido preguntas, no ha habido debate, y bueno, pues, a partir de aquí creo que está ya grabado, si no recuerdo mal. Bueno, ya voy a aprovechar, ¿vale? Y tenía pensado hacer un cuarto vídeo con lo que no he podido dar en el seminario, ¿no? Así que aquí va a ir incluido pues esta parte que por tiempo se quedó colgada, ¿no? Que tenía que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? La estructura del informe psicológico, ¿no? Debe tener un encabezado donde se indique que se trata de un informe psicológico y de qué tipo de informe psicológico se trata, si es de evaluación, si es de tratamiento, si es un informe pericial, si es un informe de alta, etcétera, ¿no? Normalmente yo siempre aconsejo que haya una primera página que haga de portada, ¿vale? Donde solamente aparezca el nombre de informe psicológico de tratamiento, por ejemplo, ¿no? La fecha y el profesional, los datos del profesional, fulanito de tal, colegiado tal, y ya está, ¿no? Que sirva de portada. ¿Para qué? Pues porque los informes nunca sabemos por dónde van a rular, ¿no? Entonces, si en la primera carátula de un informe aparecen datos muy personales de la persona evaluada, su nombre, apellido, si tiene hijos, DNI, dónde vive, esto, lo otro, pues va a estar más accesible a la vista de todos simplemente echando un vistazo, ¿no? Si lleva una carátula, pues si alguien curioso pues ya se tiene que acercar, levantar la carátula y consultar los datos, y eso, pues bueno, siempre es un freno un freno, no es algo que esté a la vista de todos, ¿no? Bien, una vez que tenemos esta carátula, a posteriori, pues pasaríamos con los datos de identificación tanto del profesional, como decía antes, como de la persona a la cual vamos a evaluar, ¿no? Se debe recoger el informe, el motivo u objeto del informe, otro apartado donde indicaríamos claramente la metodología utilizada, contemplar un apartado de resultados donde reflejaríamos pues toda la información debidamente organizada acerca de la persona a la cual hemos evaluado, pues historia vital,
observación durante las entrevistas, manifestaciones que nos haya hecho a lo largo de la entrevista, resultados de las pruebas que le hayamos pasado. No os preocupéis porque mi intención también es mandar un modelo de informe que no quiere decir que sea el único modelo posible, pero sí un informe que después de unos pocos de años trabajándolo, considero que puede ser aplicable a distintos contextos, simplemente pues a lo mejor variando matices de uno a otro. Después del apartado de resultados, pues vendría el apartado de conclusiones, que básicamente de lo que se trata ahí es de, en 2-3 párrafos, pues dar respuesta a las preguntas que han dado, a las cuales se trata de dar respuesta con el informe. Y, por último, un apartado de recomendaciones o tratamiento en el caso de que considere conveniente que la persona se someta a tratamiento o otro tipo de recomendaciones que estimemos oportunas. Evidentemente, debe ir fechado y firmado, porque eso me pasó una vez que hice un proceso de evaluación y claro, yo lo hice en un momento, pues no sé si fue en el mes de marzo o de abril del año en que lo firmé, pero la firma del informe es de fecha de noviembre de ese mismo año, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre el momento en que hice la evaluación y emití el informe, pues hay unos 6 meses de diferencia que evidentemente y muy agudamente me preguntaron si eso podía tener influencia en los resultados del cuestionario del informe, ¿no? Si el paso del tiempo, tal y como yo indicaba, la acotación de que los resultados no pueden extrapolarse ni ser perdurables eternamente en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la explicación que di en su momento es que efectivamente, como decía en mi informe, eso se alimentaba al momento de evaluación y que la fecha del informe era de 6 meses posteriores porque era cuando esta persona me había solicitado que emitiera el informe, ¿vale? Pero que no podía decir que a fecha de firma del informe la persona presentara tales características, si había mejorado o había empeorado. Vale. Y creo que vamos a ir terminando, ya que vienen las últimas 2 diapositivas. Cosas que no se nos pueden olvidar en ningún tipo de informe, ¿no? Debemos incluir una metodología detallada de los medios que hemos utilizado para elaborar ese informe, ¿no? Esta metodología debe ajustarse a los conocimientos que se tienen sobre el objeto de estudio. Si yo quiero valorar, pues no sé, secuelas psicológicas, ¿no? Relacionadas con X o el estado psicológico que tiene la persona en el momento en que la voy a explorar, pues existe una serie de instrumentos adicionales a la entrevista que puedo utilizar. ¿Vale? Pues esos instrumentos tienen que tener su validez, su adaptación al castellano. Puede haber un instrumento fantástico que ha llegado a mis manos porque alguien lo ha traducido del inglés, ¿vale? Pero que no tiene una adaptación al castellano ni estaba de mano en castellano, con lo cual eso y nada son dos nadas, ¿no? No tiene mucho sentido emplearlo, ¿no? Como decía, debemos emplear una aproximación multimétodo y contrastar la información por al menos 3 fuentes alternativas y distintas, ¿no? Especialmente en contextos forenses, se hace imprescindible el control de la simulación y de la disimulación, ¿no? Es decir, el engaño tenemos que presuponerlo porque en contextos forenses siempre va a haber ganancias secundarias, ¿no? Y por tanto debe estar incluido en nuestro proceso de evaluación un método que nos ayude a valorar si la persona está siendo honesta o si el trastorno que presenta lo presenta realmente o se lo está inventando o
lo presenta, pero no tanto como dice que lo padece, ¿no? En un contexto terapéutico, pues difícilmente vamos a aplicar un protocolo de simulación o disimulación. Nosotros cogemos a la persona, nos entrevistamos, recabamos la información y pues establecemos una serie de objetivos terapéuticos, los vamos trabajando, en función de la evolución, pues vamos distanciando la cita, etcétera. Pero no nos planteamos, esta persona está metiendo a mí la bacalá, ¿no? Esta persona está exagerando. Yo creo que no es sincera, yo creo que uno no está con esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Vale. Si existen protocolos que estén debidamente validados para el objeto de la pericia, en caso de que tengamos que hacer una pericial, o para la evaluación que vayamos a hacer, pues una evaluación de la inteligencia tiene una serie de protocolos, ¿no? Y sabemos que hay pruebas que le podemos pasar a personas que si se las pasamos, tipo guay, ¿no? Y son personas cuyo nivel educativo pues, han acabado a lo mejor la ESO y tal, pues van a rendir mucho peor que personas que sí hayan tenido una educación más prolongada por el factor, por los factores verbales, ¿no? Entonces, quizás tengamos que plantearnos que no es la prueba más adecuada si queremos valorar más ajustadamente pues, el CI de esa persona y tendremos que optar por pruebas menos potentes que el WAI, pero más asimilables pues, al nivel cultural de la persona, ¿no? Y este tipo de protocolos deberemos utilizarlos prioritariamente frente a otros métodos que pueden resultar innovadores, pero que a lo mejor no tienen el suficiente apoyo empírico, las suficientes investigaciones que validen que ese protocolo es adecuado para lo que estamos evaluando. Por último, están los problemas deontológicos que ya hemos ido viendo a lo largo de las sesiones, bueno, de la primera parte, ¿no? Y que ya mencionamos y que creo que salen también en la tercera parte, digamos que esta última parte es adelanto, ¿no? Bien, problemas deontológicos principales que nos encontramos alrededor de la elaboración de informes. Bueno, el no recabar el consentimiento de las partes implicadas, ¿vale? Si son menores, evidentemente, hay que recabar el consentimiento de los padres, pero menores de qué edad, de 14 o de 16. Ahí hay un juego de cifras, porque, claro, a nivel judicial, tú dices, bueno, es que un menor puede ser oído por un juez a partir de los 12 años. La ley de autonomía del paciente, incluso con menos edad, si se considera que es lo suficientemente maduro, pues el juez puede entrevistarse con el menor. La ley de autonomía del paciente cifra la edad para el consentimiento en los 14, ¿no? Aunque en otros sitios se menciona que es a partir de los 16 años, ¿no? Cuando no cabe la representación de los padres y que el menor debe de firmar también el consentimiento o de tratamiento o de evaluación, ¿no? En cualquier caso, recabar el consentimiento de las partes implicadas es imprescindible siempre que vayamos a emitir un informe, sea adulto o menor, ¿no? En caso de menor, de los progenitores, siempre y cuando no estén privados de la patria potestad. Deberemos informar a la persona, eh, eh, no, perdón, esto tiene que ver con algo que ya he mencionado antes, ¿no? Otro problema deontológico viene derivado de informar sobre personas a las que no se ha tenido acceso, ¿no? Informar no es decir, por ejemplo, pues el paciente refiere pues una mala eh, eh, relación con su pareja, ya que discuten frecuentemente, tal, ¿no? Y enumerar por lo que la persona te vaya diciendo. Tú no estás hablando ahí de la otra persona, tú no estás etiquetando, tú no estás diciendo que esa persona está a lo escual, ¿vale? Simplemente estás informando
de que la persona a la cual tú estás evaluando, pues cuenta eso y es su percepción de cómo es la relación con su pareja, ¿no? Ahora, eso sí, si yo a partir de esa información, pues digo, parece ser que la persona, eh, que la pareja, pues apunta que puede tener un serio problema de personalidad, no solamente estoy hablando de alguien a quien no he visto, sino además estoy emitiendo una opinión, no es algo objetivo. ¿En qué me baso? En lo que me ha contado nada más que esta persona, así por encima en 2 sesiones, 3 que hayamos podido tener, ¿vale? Ojito con eso, porque eso suele generar también muchos problemas a nivel deontológico, ¿no? Igualmente, no informar del alcance y de las limitaciones de la pericial realizada, ¿no? Es decir, muchas veces, o de la evaluación que vamos a realizar, ¿no? Menciono fundamentalmente pericial porque es donde suele estar el núcleo de los problemas a nivel deontológico, ¿no? Incluso cuando emitimos un informe que no es pericial, pero que acaba en un juzgado aportado como prueba documental o como prueba de pericial, que sin tú darte cuenta, pues ya te han nombrado perito, ¿no? Entonces, no informar de esos alcances y de las limitaciones. Es decir, si yo nada más que me he entrevistado con una parte, ¿no? En un proceso de familia, ¿no? Y esa parte me ha aportado su versión, pero no he tenido acceso a la otra, pues yo tendré que informar efectivamente que este informe se basa en la información que me ha proporcionado esta persona, desconociendo cuáles son las vivencias de la otra parte, ¿no? Y eso es una limitación y por tanto tus conclusiones, pues tú no podrás concluir si el mejor régimen de custodia para los menores es la custodia en exclusividad o la custodia compartida. ¿Por qué? Pues porque para eso necesitas ver a los dos padres y a los niños. Si tú nada más que has visto a un padre, tú podrás decir si esa persona pues tiene algún trastorno que le pueda impedir cuidar a sus hijos, o si reúne algunas cualidades eh, adecuadas para cuidar de ellos, ¿no? Pero no puedes decir lo mejor para los niños es la custodia tal o la custodia cual, ¿no? Otro de los problemas deontológicos más frecuentes es aplicar una metodología poco adecuada, poco rigurosa al objeto del informe, ¿no? De manera que pues, carecemos de información fiable, fidedigna y ajustada al objeto de la evaluación, ¿no? Y suelen dar bastantes problemas. Por eso se insiste muchísimo que cuando se vaya a hacer un informe, ¿eh? Cuidemos mucho la metodología que vamos a utilizar para la emisión de ese informe, ¿no? Y por último, basar nuestras conclusiones del informe en información que no hemos contrastado de forma adecuada, ¿no? Simplemente, pues a lo mejor porque aparece en un informe anterior que tal persona tiene un trastorno X, pero no se dice ni cuándo, ni mediante qué medio se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Bien, pues hasta aquí la parte que eh, no se ha quedado grabada y la parte que no nos ha dado tiempo a completar. El siguiente vídeo, la parte 3, digamos, estaría entre estas dos, ¿no? Bien, espero que esta información complemente toda la anterior, que os sea útil. Yo me he comprometido a mandar las diapositivas en formato PDF. Incluiré algunas cuestiones más, como pueden ser las coletillas que debemos de añadir a los informes, y también mandaré un modelo tipo de informe sin contenido, pero sí la estructura que debe
de seguir, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo y no dejéis de ver el tercero, que es la parte que queda todavía por ver. Nos vemos.